Hace poco se estrenó en Netflix España la serie Vikingos Valhalla y la gente no para de hablar de ella. Pero vamos al tema lingüístico. Cuando vemos este tipo de series nos resulta muy fácil de entender lo que dicen estos vikingos si hablamos inglés y lo vemos en versión original, o con subtítulos, o si no siempre podemos ver la versión doblada. Pero no sé por qué me da que estos vikingos no hablaban inglés, o por lo menos el inglés de hoy en día. Pero entonces, ¿qué idioma hablaban? ¿Noruego? ¿Sueco? ¿Finlandés? ¿Y hablaban todos el mismo idioma? Quédate, que te lo cuento. Þegar våren kommen och blodet fermist, då vill jag alla säkert den inte regna och bergast. Önskar jag kväll. Termina la época de las migraciones en las que muchos pueblos del norte terminan asentándose en lugares más o menos fijos y comienza la época vikinga que va desde el siglo VIII al siglo XII después de Cristo. Además, Escandinavia vive un momento de apogeo atemorizando el resto de Europa con sus incursiones. Hecho que, como ya veremos, va a tener un papel importantísimo en la evolución de sus lenguas. Para que os hagáis una idea de la influencia de estos vikingos, sus territorios abarcaban desde Terranova, el actual Canadá, hasta el este del mar Báltico. Y dominar un territorio tan grande no tenía que ser nada fácil si hablaban diferentes idiomas entre ellos, lo que podría ocasionar problemas de comunicación que a su vez resultarían en problemas aún más graves, como guerras, por ejemplo, aún más. Sin embargo, en esta época en la que comenzaron a extenderse desde sus tierras del norte para conquistar grandes zonas del continente europeo, los vikingos se comunicaban en una lengua hoy desaparecida llamada nórdico antiguo. Ojo, esto no quiere decir que se comunicaran solamente en esa lengua, sino que, como veremos más adelante, era bastante normal ser políglota, y todos usaban una misma lengua en común para comunicarse. El nórdico antiguo era una lengua común compartida en Escandinavia y las islas del Atlántico Norte, conquistada por los escandinavos, y que surge en el siglo VIII para quedarse durante toda la época vikinga y el periodo medieval. Pero ¿de dónde surge esta lengua y cómo se utilizaba? Pues bien, antes de esto, los escandinavos hablaban una lengua germánica más antigua, a menudo denominada protonórdico. Esta fue la primera lengua escrita con las famosas inscripciones rúnicas, o el antiguo alfabeto escandinavo, que contiene unas 24 letras y que se conoce como Elderfudar. Y la prueba escrita más antigua que se conserva de este protonórdico se encuentra en el peine de Setre, un pequeño peine tallado en hueso que fue descubierto en Dinamarca. Vale, para entender de dónde vienen todas estas lenguas y cómo se relacionan entre ellas y que nadie se pierda por el camino, he hecho este pequeño croquis. Vale, en primer lugar tenemos lo que llamamos las lenguas indoeuropeas, que vienen a ser como la madre de todas las lenguas de donde proceden, bueno, la mayoría de lenguas que conocemos hoy en día. De aquí derivan las lenguas helénicas, por ejemplo, de donde viene el griego. Luego tendríamos las lenguas itálicas, que es de donde vienen todas las lenguas romances, que a su vez es de donde vienen las actuales lenguas como el francés, el español, el gallego, el italiano, etc. Luego tendríamos las lenguas celtas. Y otra rama que nos interesa un poco más, me he saltado algunas por cierto, pero vamos a lo importante, las lenguas germánicas. De estas lenguas germánicas tenemos varios subtipos, ¿vale? Tenemos las lenguas germánicas orientales, las lenguas germánicas occidentales y el nórdico antiguo. Entre las lenguas germánicas y el nórdico antiguo es donde se supone que se origina el protonórdico, del que os he hablado, que evoluciona en el nórdico antiguo y este a su vez da lugar a lenguas como el elftaliano o dalecarliano, el nórdico oriental, el nórdico occidental, y de estas dos lenguas derivan por un lado del nórdico oriental el danés, lengua de Dinamarca, y el sueco de Suecia. Por otro lado, del nórdico occidental derivarían el faroés de las Islas Feroe, el islandés, el groenlandés, el noruego y por último el norn, una lengua que se hablaba en la actual Escocia. Aunque se desconoce el momento exacto en el que surgió este protonórdico, los lingüistas creen que probablemente surgió en el siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Las inscripciones rúnicas se siguieron utilizando hasta aproximadamente el año 700, y durante este periodo las letras rúnicas se escribieron en cuero, cuernos, hueso, metal, además de las famosas piedras rúnicas. Hacia finales del siglo VIII los escandinavos redujeron su alfabeto, combinando sonidos como el de la K con la G, el de la B con la P y otras combinaciones para dejarles con un alfabeto rúnico simplificado de 16 letras. Vale, lo que ahora estáis viendo en pantalla es precisamente este alfabeto rúnico de 16 letras del que existen tres versiones ligeramente diferentes desarrollados en Dinamarca, que corresponde a las filas rojas, en Noruega, en azul oscuro,
y en Suecia en azul claro. Los investigadores han encontrado más de 3.500 inscripciones rúnicas de la época vikinga. Pero esta simplificación de la que hablábamos antes no facilitó el trabajo de estos investigadores, ya que por culpa de estas combinaciones de letras son más fáciles de malinterpretar. Como era de esperar, los cambios en el alfabeto llevaron a cambios en la fonética, es decir, en el sonido de la lengua. Por ejemplo, se introdujeron nuevas palabras y empezaron a aparecer nuevos sonidos de vocales y de consonantes, y muchas de las palabras relativamente largas del nórdico antiguo se redujeron. La cantidad de inscripciones rúnicas, como hemos visto, era bastante extensa y se pueden encontrar por toda Europa, desde la zona del Mar Negro en Rusia hasta Normandía y las Islas Británicas. Y aunque la mayoría de la gente suele pensar que este tipo de inscripciones solamente se hacían en piedras o tablillas del tamaño de una hoja de papel, mirad este pedazo de piedra, como para escribir un libro. Como hemos visto, el nórdico antiguo era la lengua que usaban los diferentes pueblos vikingos para comunicarse entre ellos, a pesar de hablar otras lenguas. O sea que podemos decir que el nórdico antiguo era su lingua franca. Y es que dado el carácter internacional que tenían estos vikingos, habrían necesitado ser políglotas, porque no siempre arrasaban con todo y luego preguntaban, como nos tienen acostumbrados a ver en el cine. Brother, why don't you just let me do it, because I... No, it's just my hands are very cold, and these arrows are a bit too slippery for my style of shooting. Y que cuando llegaban a Gran Bretaña y otros territorios para conquistarlo, llevaban su lengua con ellos. Y a lo largo del tiempo, este nórdico antiguo se fue mezclando también con las lenguas de estos otros territorios que iban conquistando. Por eso mismo el inglés antiguo, que es el equivalente a nuestro latín, por así decirlo, tiene mucha influencia del nórdico. Y es más, muchos topónimos y nombres de lugares de Reino Unido todavía vienen de ahí. Ahora bien, aunque a veces se hable del nórdico antiguo como si fuera una sola lengua, lo cierto es que se distingue entre dos variedades, el nórdico antiguo oriental y occidental. Generalizando, como podéis ver en el mapa que os acabo de poner en pantalla, podríamos decir que el nórdico antiguo occidental era hablado por los noruegos, que se expandieron hacia Islandia, las islas del Mar del Norte, Groenlandia y Vinlandia, que es como llamaban los vikingos a la actual isla de Terranova, y un par de zonas costeras cercanas en Canadá. Mientras tanto, la vertiente oriental era hablada por los suecos y daneses, quienes establecieron asentamientos en Rusia, Inglaterra y Normandía. Y hacia el siglo XI el nórdico antiguo era una de las lenguas más habladas de toda Europa. En esta imagen que os pongo ahora en pantalla podéis ver cómo se parecen entre sí estas lenguas. Recordemos el dibujo del árbol de lenguas de familias que os enseñé al principio. Y eso es importante, ya que más tarde los pueblos que hablan estas lenguas descendientes del nórdico antiguo entrarán en contacto con los anglosajones en Gran Bretaña y tendrán una influencia brutal en el desarrollo del lenguaje hasta llegar al inglés que hablamos hoy en día. What's that, huh? Veel filke os ik van Connington aan. Snarre fat. Je vindt die golden uit wie germen met trappels. Weet een vaart te leren weer. Problem. Barbarero. Pero eso es otra historia y otro vídeo. Más tarde, algunas de las características del nórdico antiguo empezaron a desaparecer, en gran parte debido precisamente a la influencia de las lenguas que entraban en contacto con él debido a las incursiones de los vikingos. Además, con la llegada del cristianismo a Escandinavia de la mano de monjes y misioneros, llegó también el latín y con él el alfabeto romano en el siglo XI. Aunque para entonces es bastante probable que algunos vikingos ya hubieran aprendido el alfabeto romano debido a sus incursiones y a sus misiones comerciales con el resto de Europa. Tanto el alfabeto rúnico como el romano coexistieron durante un par de siglos antes de que el romano se impusiera, y las últimas piedras rúnicas encontradas datan aproximadamente entre los siglos XIV y XV. Ahora bien, ¿qué importancia tiene el nórdico antiguo hoy en día? El nórdico antiguo aún logra influenciar las lenguas nórdicas que se practican en la era moderna. Por ejemplo, aquellos hablantes de sueco, noruego y danés, por más evolución y cambios que hayan tenido sus idiomas, como vimos anteriormente, aún a día de hoy logran entenderse entre sí por poseer las bases del nórdico antiguo. Aunque en el caso de la lengua de las Islas Feroe, el feroés está altamente influenciado por la cultura danesa, por lo cual no logra conservar hasta tal magnitud su esencia, a diferencia del islandés, que hasta ahora es la lengua que menos ha evolucionado y que mejor se conserva a pesar de la evolución y el pasar del tiempo. Pero esto es básicamente por una cuestión geográfica, ya que es uno de los países más alejados y que menos contacto tiene con otras lenguas. Además, el nórdico antiguo sigue vivo hoy en día también en el inglés. Palabras como egg, knife, take y husband se importaron con la inmigración y la conquista
costa vikinga a lo largo de los años. Es más, os voy a contar algo súper interesante. Y es que a pesar de que los préstamos lingüísticos son algo bastante frecuentes cuando hay cercanía entre idiomas, en el caso de los pronombres es algo bastante raro. O sea, en cualquier idioma podéis encontrar todo tipo de préstamos que queráis. Pero los pronombres no se tocan. Y no se tocan porque suelen estar bastante arraigados a la lengua de la que proceden. Así que no es tan fácil sustituirlos por otros. Sin embargo, ¿y si te dijera que los pronombres en inglés they, them and their no son inglés? Pues no, no lo son. ¡Dios! Bueno, al menos no al 100%. No lo eran al principio, pero a día de hoy ya están demasiado integrados. Pero no lo eran. No lo eran porque vienen del nórdico antiguo, la lengua que hablaban los vikingos. O sea que si hablas inglés, en parte estás hablando un poquito de lengua vikinga, se puede decir. Y es que recordemos que el inglés no viene de la lengua de los vikingos, viene del inglés medio, que a su vez viene del inglés antiguo, que a su vez viene del germánico. ¡La locura! ¿Veis? Pero ahora diréis, ¿y tanto se parecen? Pues veamos un ejemplo. Y es que se parecen tanto porque, como vemos, todos vienen de los pronombres plurales del nórdico antiguo. ¿Pero por qué exactamente decidió el inglés robar esos pronombres? Es decir, el inglés antiguo ya tenía su propio pronombre plural. Entonces, ¿por qué? Los lingüistas no se ponen de acuerdo y tienen dos teorías. Por un lado, el nórdico y el inglés antiguo estuvieron en contacto durante varios siglos en algunos asentamientos vikingos. Y es que es bastante probable que por influencia de una lengua sobre la otra, al final una de las dos acabara cediendo para facilitar la comunicación. Es decir, por economía del lenguaje. Por otro lado, también podría ser que en la evolución del inglés antiguo, esos pronombres hubieran evolucionado fonéticamente de manera similar a los del nórdico antiguo. Ya que recordemos que aunque el inglés antiguo no venga del nórdico antiguo, sí que ambos tenían una lengua madre común, que era el germánico. Y es que las dos explicaciones son igualmente posibles. Por cierto, si queréis saber más sobre el nórdico antiguo, cómo funcionaba o incluso cómo sonaba, os voy a dejar aquí abajo en la descripción el link al canal del Dr. Crawford, un doctor y lingüista experto en nórdico antiguo que hace vídeos sobre todo lo que tiene que ver con la lengua de los vikingos. Eso sí, su canal es en inglés. Como vemos, cuando hablamos de lenguas, todo está relacionado. Nada ocurre porque sí. La lengua es un ser vivo, que evoluciona igual que nosotros. Y sabiendo dónde mirar, prestando atención, podremos ver, como hemos hecho hoy, incluso restos de las lenguas de aquellos vikingos en las lenguas que hablamos hoy en día. Así que sin más, espero que os haya gustado el vídeo de hoy y que me dejéis vuestra impresión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!